Muy buenos días, el Señor Jesucristo les bendiga mucho, mucho. Ya estamos al aire una vez más. Ahí sí, estamos hablando. No sabía si estábamos hablando o no estábamos hablando, no sé cómo estamos hablando con este. Sí, perfecto. Vamos. Iniciamos esta nueva edición, este nuevo programa de Despertando con Jesús para la honra y gloria de nuestro Dios precisamente. Honramos a nuestro Dios por la nueva misericordia que nos da. Estamos ante la presencia del Señor y es el mejor lugar donde podemos estar en la presencia del Señor. Aquí es donde encontramos la tranquilidad, la plenitud de gozo, aquí es donde encontramos absolutamente todo. Por eso agradecemos al Señor este nuevo día, porque una vez más tenemos la bondad de parte de nuestro Dios para decir, este es el día que ha hecho el Señor donde nos gozaremos y nos alegraremos. Vamos a bajar un poquitito la pantalla. Eh, Ahí sí. Este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él, decía. Y para dar inicio a todo lo que nosotros hacemos en nuestro día, la Escritura dice, todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, hacerlo en el nombre de Jesucristo. De esta manera es que iniciamos este programa. Antes de saludar allá a nuestro hermano que ya está ahí saludándonos en línea, el Señor Jesucristo nos bendiga mucho. Vamos a dar comienzo primero en el nombre que nos importa, en el nombre del Señor Jesucristo, que sea Él nuestra guía absolutamente en todo. En este día Él sea nuestro ayudador, Él sea nuestro benefactor, Él sea el que esté con nosotros, Él sea nuestro cuidador. Todo. Jesucristo tiene que ser todo para nosotros. Por eso el nombre de este programa, Jesús nuestro centro, Él es nuestro centro, en torno a Él gira absolutamente todo. Lo que nosotros tenemos bueno viene de Dios.
lo que tenemos malo para nosotros significa y redunda en una bendición, por lo tanto, ahí está todo lo que nosotros podemos gozarnos y alegrarnos. Así que dicho eso, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea con nosotros, que Él sea guardándonos y que Él sea guiando, guardándonos de qué, dirá usted, guardándonos de decir cosas que no corresponden, de enfocarnos en la palabra del Señor, que es lo más importante, y seamos dirigidos por Él. En el nombre de Jesús, mi amado Rey y Padre Celestial, la Escritura dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Señor, en esta fría mañana, Señor, al menos acá en Chiloé, Señor, queremos dar gracias, Señor, y presentarnos ante usted y esperar, Señor, sus misericordias, bendiciones, ayuda. Esperar, Dios amado, que usted esté con nosotros. Esperar, Dios amado, que usted nos guarde. Esperar, Señor, el cumplimiento de su palabra. Y el cumplimiento de su palabra, Señor, ha sido exhaustivo, Señor, durante todos los años y días de nuestra vida. Cada momento de nuestras vidas, su palabra se ha cumplido fielmente. No nos ha dejado solos, Señor, no nos ha abandonado, ha estado con nosotros todos los días de nuestra vida. Como dice la Escritura, estaré con mi siervo, como estuve con mi siervo Moisés, estaré todos los días contigo. Ha estado con nosotros. Y hoy queremos presentar trabajo, estudio, trámites que tengamos que hacer, Señor, trabajos en el hogar, reparaciones que deban hacerse, Señor, en él. Señor, cualquier cosa que tengamos, Señor, que sea su misericordia la que nos acompañe en todo. En lo más mínimo, Señor, la Escritura dice, reconócelo en todos tus caminos, Señor, que podamos reconocer que en todo, Señor, está usted, lo bueno, lo malo, que pues recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal. Señor, para poder producir un equilibrio, Señor, muchas veces tenemos que ver el mal, pero detrás de aquello que nosotros consideramos malo, la Escritura nos dice, Señor, que los que aman su nombre, todas, absolutamente todas las cosas le ayudan a bien. Mi Rey amado, Señor, ponemos este día delante suyo, ponemos este día, Señor, para que este Señor sea nuestro guía en todo, en nuestro hablar, en nuestro caminar, en nuestras decisiones, Señor, que debamos de tomar, al tomar la locomoción o al conducir un vehículo, Señor, y la presencia de Dios esté con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús le rogamos su ayuda y bendición, en el nombre de Jesús, Señor, le rogamos que esté con nosotros, en el nombre de Jesús, Señor, le rogamos que guíe nuestras palabras en este programa, Señor, y que en todo sea su nombre bendecido y glorificado. Gracias le damos, Señor, en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Agradecemos al Señor en esta mañana y saludamos a nuestro hermano Claudio. Hoy día fue el primero de nuestro hermano Claudio, de Padre de las Casas. El Señor Jesucristo le bendiga grandemente a nuestro hermano Claudio. Gracias por estar con nosotros. Y bendiga a nuestra hermana Sonia. Ya se está preparando para salir, alistándose para salir a trabajar. El Señor les bendiga. El pastor Rolando también, buen día, amados. El Señor Jesucristo le bendiga, pastor Rolando. Queremos que sea un día de bendición para todos. Queremos que la bendición de Jehová, la Escritura dice, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Que esa bendición sea la que esté con nosotros, que esa bendición sea la que nos guarde absolutamente en todo nuestro. Los voy a dejar con un poquito de música. Ya les voy a explicar por qué le voy a poner música. Normalmente no ponemos mucha música en este programa, eh, pero ya lo voy a explicar porque deme un minuto, por favor. Mientras estamos ahí. Santiago con lluvia, sí, y ahí estuve viendo un poquito de las noticias. Santiago con lluvia y con una avioneta perdida. ¿Cómo se le explica una avioneta?
Ya, ahora sí. Les pido las disculpas por esta pequeña interrupción. Ayer tuve un curso en el que estoy participando. En dicho curso pasamos una mañana bastante larga, estuvimos en un local donde se hizo una charla bastante extensa para el inicio del curso. Y estaba muy helado. Y no solo eso, después de eso me tocó una caminata bajo la lluvia, una intensa lluvia acá en Chonchi. Eh, y eso produjo que mi cuerpo, tengo pelo bravo, no, no es el pelo bravo, que mi cuerpo tuviera una reacción lógica, no estoy resfriando, como dijo un humorista por ahí, como que no quiere resfriar, una cosa así. Y tengo frío, tengo mucho frío, he estado con mucho frío. Así que por eso me paré para ir a buscar algo para limpiar mi nariz que está con alguna congestión y abrigarme. Como dijo ingratamente mi esposa hace un par de días atrás, estamos más viejitos. Y es verdad. Pero bueno, bendice alma mía Jehová, dice la alabanza que está sonando, que es Marcos Witt con Sara y Rivera, su hijo de Lidia, esa hermosa alabanza. Me encanta, a mí me fascina esa alabanza. La palabra del Señor. Ayer quedamos en una escritura muy linda. Estamos hablando acerca de lo que es la iglesia primitiva, una iglesia que si la miramos a la luz tanto de la escritura, si la miramos a la luz tanto de lo que es la historia, eh, está en realidad como un tanto alejada de lo que actualmente estamos viviendo. Y eso es un tema bastante preocupante. No, estoy buscando la escritura del día de ayer para que la podamos leer y podamos partir por nuestro tema. Acá está. ¿Por qué es preocupante? Porque resulta de que si algo se puede decir en torno a la ley, si algo se puede decir en torno a lo que fue la ley no fue algo que dañase al pueblo, la ley no fue algo que fuese todo lo restrictivo que muchas veces tratamos de imponerle a la ley. La ley tenía, sí, bien es cierto, tenía algunas restricciones, tenía bastantes restricciones. Restricciones alimenticias, por ejemplo. Todo tenía un punto, y el punto principal era mantener principalmente la santidad y el bienestar del pueblo. Cuando se rompen todas estas leyes, cuando se rompen todas estas cosas, nos encontramos con un sinfín de situaciones, que son las que actualmente estamos viviendo. Todo deriva de los cambios que se debieron producir y se debieron producir precisamente para que el hombre pudiese entrar en la dinámica de lo que quiere Dios. Y Dios quiere la santidad del hombre. Hoy día nos encontramos con muchas enfermedades derivadas precisamente de los cambios alimenticios que no debieron existir. Partimos con un huerto, partimos con lo natural y hoy estamos llenos de expuestos a un sinfín de cosas que no estaban dentro del pensamiento de Dios para que nosotros las viviésemos. Y si las estamos viviendo es precisamente por la falta que se produjo al principio. De ahí deriva todo. Esto es historia bíblica, esto no es otra cosa, no es profecía ni nada. Es historia bíblica. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será, y es lo que ha sido hecho. Lo mismo que será, y nada hay nuevo debajo del sol. Por eso es tan importante conocer la historia de lo que es nuestros inicios, de dónde parte todo esto, de dónde parte la iglesia actual, por qué alabamos al Señor, parte en Génesis esto, parte cuando el Señor pone a un Adán para que mantenga un huerto y para que obedezca. No era solamente la mantención del huerto, era también para que obedeciera lo que Dios había puesto no solo en su corazón, sino que se lo había expresado verbalmente, se lo dijo. Eh, Adán no cumplió, claramente, lo sabemos, lo conocemos. Y de ahí parte todo esto. Cuando nos encontramos con la creación, cuando Dios toma para sí un pueblo, nos encontramos que la primera expresión que se utiliza es deja ir a mi pueblo para que me alabe. Y de ahí se empieza a conformar un pueblo que tenía un objetivo claro, y el objetivo era alabar, bendecir el nombre del Señor. Eh, Pongámoslo, y digámoslo de la manera en que usted quiera sentirlo. De manera restrictiva, bueno,
Pongámoslo de manera restrictiva. Dejémoslo que era restrictivo. Pero era la manera en que Dios estaba poniendo para que su pueblo estuviera bien. Recordemos que el inicio de todo esto fue un gobierno teocrático. Y cuando nosotros hablamos de un gobierno teocrático, estamos hablando de un gobierno gobernado por Dios, hermano. Ahí los Señor Jesucristo le bendiga mucho. Eh, Dice, buen día, buenos días, hermano Hernán. La bendición de Dios esté con su pueblo, el Señor, con el pueblo del Señor Jesucristo. Bendiciones. Amén. Eso es lo que queremos, que la bendición del Señor esté con su pueblo, rompiendo esquemas, rompiendo letreros, no rompiéndolos literalmente. Villa Gabriela, tengo tan lindo recuerdo de Villa Gabriela, un lindo lugar. Eh, Voy a tratar de concentrarme porque en torno a Villa Gabriela se me viene un pensamiento. No son pocos los lugares que he dejado con dolor en mi corazón. No son pocos los lugares, son bastantes los lugares en que mi corazón se ha prendido, se ha tomado de ellos junto a la hermandad y ha quedado una, una cierta herida con la salida de aquellos lugares. No significa que he pasado por muchos lugares, en realidad no, y la guerrilla estaba a cargo de nuestro pastor José Manuel Troncoso. Ahí estuve yo estuve trabajando en el lugar de Villa Gabriela, un hermoso lugar para la honra y gloria de Él. Entonces, la historia bíblica nos enseña precisamente eso, nos enseña de que eh, el hombre tiene la oportunidad de, de ser guiado de parte de Dios. Como le decía, un gobierno teocrático, un gobierno regido, un gobierno que Dios era el que lo guiaba. Sin embargo, el hombre no quiso esto y de ahí deriva de que aparece un rey Saúl, un rey que fue elegido por el hombre. El hombre miró y vio que todas las naciones de la tierra tenían rey y ellos dijeron, queremos un rey. De hecho, la expresión que utilizaron fue, danos un rey. Ellos querían un rey, pero no querían un rey cualquiera. Eh, no querían un rey cualquiera, querían un rey como las otras naciones. Eh, La escritura lo dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 8. A ver, sí, capítulo 8. Aquí está. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido. Le estaban hablando al hombre de Dios y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos o danos ahora un rey que nos juzgues como los tienen todas las naciones. Cuando eran un pueblo especial, cuando eran un pueblo que estaba guiado por Dios, fíjese usted lo que sucede. Los hombres, ¿qué es lo que determinan? Determinan que el hombre de Dios estaba anciano, determinan que el hombre de Dios estaba viejo, y tras ese tipo de aseveraciones, determinan también que el hombre de Dios tal vez no podía guiar al pueblo. Eso fue lo que ellos creyeron, eso fue lo que ellos pensaron. Ellos creyeron y pensaron de que no iban a poder ser cuidados de la manera en que tenía que ser, porque el hombre de Dios, el que era el profeta, el que tenía que hablar, el que tenía que mostrar la palabra, no estaba tal vez en la misma edad, no estaba en el mismo pie. Es cierto, los hombres tenemos que envejecer, tienen que ir pasando nuestros días, es una cuestión natural y normal. Sin embargo, el error estuvo en pensar de que esto se trata bajo la normalidad humana. El error está en pensar y en creer de que luego de pasados los años, y esto es una cuestión que se repite mucho en las iglesias, vemos a ministros que comienzan a envejecer y vemos una generación nueva que viene con nuevos bríos, que viene con fuerza, que es muy normal y no estoy en contra de eso, no estoy criticando eso, pero esa generación nueva quiere introducir cambios, cambios que no están acordes a la palabra del Señor, cambios que van en contra de lo que Dios ha propuesto a su iglesia, de la tranquilidad que Dios quiere tener para su iglesia, cambios que podrían ser supuestamente mejorando todo lo que es la adoración, mejorando todo lo que es la predicación, y así empiezan a intentar producir estos cambios, pero que están lejanos a lo que Dios ha puesto al pueblo de Dios. Así parte todo esto. Parte con un pueblo que tenía que alabar a Dios y que tenía que alabar en el desierto, que tenía que llegar a un lugar que Dios le había designado, que iba a ser para ellos un lugar de bendición, la tierra prometida. Sin embargo, esto se extendió en el tiempo porque el pueblo no obedeció. La gran premisa, así como lo que tanta bendición produce al hombre, es el creer. La gran premisa en el hombre para no alcanzar la bendición fue precisamente la desobediencia de su tierra. Y eso lo significó aproximadamente 20 y tantos años
en que no tuvo comunicación con Dios. Mire lo que le estoy diciendo, no tuvo comunicación con Dios a causa de su desobediencia. Lo que ha marcado la historia en la vida de los cristianos, de nosotros, en nuestra propia vida, es la desobediencia a Dios. Cuando Dios dice, no, por un ejemplo patente, lo traigo a estos tiempos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, que es lo que hacemos nosotros, dejamos de congregarnos y buscamos excusas, lo he dicho montones de veces, buscamos más excusas para no estar que excusas para estar en la presencia del Señor. Y aquí saltarán los bíblicos que utilizan la escritura para poder justificarse en alguna medida. Pero si la escritura dice, no habitaré más en templo hecho por manos de hombres, sino que habitaré en el corazón del hombre, por lo tanto, donde yo esté, puedo adorar. No se lo voy a negar, tiene toda la razón. Pero convengamos también de que no tenemos la capacidad de adoración en nuestra casa. En nuestra casa tenemos una capacidad distractiva, pero enorme. Nos distraemos con una facilidad enorme. Y el lugar donde podemos refugiarnos, como en el antiguo tiempo fue en rocas de refugio, es precisamente ese lugar donde se constituyó casa de Dios y puerta del cielo, donde usted y yo podemos reunirnos y podemos no tener distracciones, donde podemos llorar cuando tenemos que llorar, donde podemos levantar las manos con plena libertad, sin ser juzgados, sin que nadie diga absolutamente de nosotros, donde no debiéramos ser juzgados. Voy a recapitular esto. Donde no debiéramos ser juzgados. Pero resulta que no lo hacemos. Y la desobediencia continúa. Entonces la historia bíblica comienza a ser marcada precisamente por todas estas cosas. La historia, cuando nosotros la empezamos a conocer y la empezamos a reconocer, debiera nosotros hacernos más humildes. Cuando nosotros empezamos a reconocer que nuestra historia ha sido una historia marcada por el dolor, ha sido una historia marcada por la tristeza, ha sido una historia marcada por la desobediencia e incluso ha sido una historia marcada por el pecado, nosotros debiéramos mantenernos humildes delante de Dios. Señor Jesucristo te bendiga, que tengas un muy bonito día. Bendiciones para ti. Mi hijo se va al colegio. Indicador de que son cerca de las 7 de la mañana. Muy bien, no se va a estar yendo más temprano. El gran problema es que tenemos la tendencia, si me estoy arreglando las ropas porque tengo un poco de frío, tengo bastante frío. No se está fallando el internet. Bueno, no importa, vamos a continuar. El gran problema en todo esto es que olvidamos lo que ha sucedido detrás. Olvidamos, creo que vamos a tener que tomar en algún momento un tema parecido a esto, como hablando acerca del olvido y lo nocivo que tiende a ser el olvido cuando no tenemos la capacidad. De hecho, la escritura dice, recuerda tanto de dónde has salido. Entonces, olvidamos la historia. La historia debiera hacernos humildes, debiera alentarnos y equiparnos para la evangelización. ¿Por qué hablo acerca de la evangelización cuando estoy hablando acerca de la historia? Cuando nosotros partimos este estudio que estamos haciendo, tomamos el libro de Hechos en el capítulo 8, que dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, esta es la primera ocasión que se habla acerca de iglesia, que estaba en Jerusalén, y todas fueron esparcidas por las tierras de Judea, Samaria, salvo los apóstoles, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Por qué me enfoco en la evangelización y en la predicación? Hay un punto muy importante que una de las grandes características del pueblo de Dios y una de las características que nosotros debiéramos profesar, más allá de todas las vicisitudes de la vida o de las expresiones de malestar o las expresiones de tristeza que nosotros podemos tener, es que detrás de todo eso nosotros podemos seguir anunciando la palabra del Señor. Tenemos casos patentes como el de Esteban. Esteban, un siervo que predicaba la palabra del Señor, el primer evangelista en la iglesia. Esteban predicaba la palabra del Señor y hubo un momento en que lo lapidaron. Cuando hablamos de lapidación, estamos hablando de que el hombre fue apedreado hasta morir. Pablo consintió en ello. Pablo consintió en la muerte de Esteban y la escritura lo dice. Él estaba presente. De hecho, habían ciertos personajes que guardaban las ropas de los que estaban apedreando. Y Pablo era uno de ellos, según lo que dicen algunos historiadores. Y la escritura dice de que Pablo consintió en la muerte de Esteban. Entonces, somos nosotros los que tomamos
la escritura. Y aún en el momento en que Esteban estaba siendo golpeado, apedreado, en los momentos en que Esteban estaba sufriendo el dolor más absoluto, en que las piedras caían sobre él, fíjese de que predicó con el ejemplo. ¿Qué dijo Esteban? Señor, recibe el Espíritu. Una cuestión muy sencilla. No estamos hablando de un predicador que gritó, saltó, levantó las manos. No. Lo que la manera de predicar fue simplemente reconociendo a su Dios. Y esa es la mejor predicación. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar la historia bíblica, empezamos a ver de que de una u otra manera la mejor expresión de que nosotros estamos en la iglesia del Dios vivo es precisamente nuestra predicación. Predicación que no solamente se realiza verbalmente, predicación que se realiza con la ayuda, como lo hizo un Cornelio. Cornelio ayudaba y mostraba al Dios que él tenía. Cornelio daba limosna y mostraba al Dios que tenía. Nosotros, ¿de qué manera mostramos a nuestro Dios? Ahí es donde comienzan las preguntas críticas, las preguntas ácidas muchas veces. ¿De qué manera estamos mostrando a nuestro Dios? Lo estamos mostrando solamente cuando nos ponemos una corbata, cuando estamos con un vestón, cuando nos dirigimos a la iglesia, cuando estamos todos reunidos, o lo mostramos en nuestras casas, ojo, en nuestras casas, lo mostramos en nuestra casa. Es la hermana Miriam, el Señor le envía. Hermana Miriam, yo no la voy a saludar si usted no me saluda como tiene que saludar. Lo mostramos en nuestras casas, y digo en nuestras casas porque de ahí nace absolutamente todo. Lo estamos mostrando en nuestro trabajo, lo mostramos, hacemos que nuestros hijos lo muestren, o le inculcamos a nuestros hijos que lo muestren en sus colegios. Estamos mostrando a nuestro Dios. Entonces tenemos la historia debiera finalmente hacernos humildes, debiera alentarnos para equiparnos para la evangelización. El inicio de la iglesia primitiva, de lo que actualmente conocemos, fue precisamente no solo la dispersión, porque si bien lo que dice el libro de Hechos fue la dispersión, sino que dice que también fue en la evangelización, una iglesia que era multirracial, una iglesia que tenía a mucha gente a su alrededor, de distintas naciones, de todos los pueblos de la tierra. Una iglesia que abrió las puertas y que tenía la capacidad de hablar y capacidad dada no por el hombre. Ojo, esto no es dado por el hombre, esto no es una cuestión de aceptación que nosotros podamos imponer, una capacidad dada por Dios, porque el Espíritu Santo dado por Dios fue el que recayó sobre cada, recuerda que la Escritura dice, asentándose sobre cada uno de ellos, es el Espíritu Santo el que hace la recepción de todas estas personas. Nosotros en nuestras iglesias tenemos a un portero, tenemos una persona que nosotros hemos determinado que es el que representa toda la hermandad. Elegimos un hermano, no voy a decir de buen parecer, porque la Escritura dice, no mires a su estatura, ni lo grande, ni lo hermoso de su parecer, porque yo lo desecho, pero un hombre que al menos tenga la capacidad, la amabilidad de recibir a quienes están llegando a nuestras congregaciones, una mujer que tenga la capacidad de tener una sonrisa empática con quienes están llegando a nuestras congregaciones. Eso es una cuestión real, verdadera. Entonces nosotros tenemos que entender de que nosotros tenemos dado por parte de Dios la apertura. Bajo ese contexto, nosotros no podemos cerrar las puertas a nadie. Hace unas semanas atrás, una de mis sobrinos me preguntaba que qué pasaba con los homosexuales, con las lesbianas en nuestras iglesias. ¿No los podemos echar? Claramente no. Tenemos que abrir las puertas. ¿Y cómo irán sin haber quien les prediquen? Y si alguien se está acercando, ¿cómo vamos a cerrar las puertas? Porque la apertura no fue hecha por Dios. ¿Recuerda usted la escritura cuando el arca de Noé fue cerrada? Pregúntese en estos momentos por qué fue cerrada el arca de Noé. ¿Fue cerrada por el hombre? ¿Fue Noé él quien cerró la puerta del arca? ¿O la Biblia dice de que Dios cerró la puerta del arca? Entonces ese es el contexto que nosotros tenemos que entender. Que todas las cosas provienen de Dios. Que todo lo que nosotros vivimos proviene de nuestro Dios. Hermana Miriam dice, está lloviendo en Santiago. Es un evento en Santiago. Y cuando yo estuve, llovió. Me estuve mojando por allá con mi madre. Perdón, les pido perdón por eso. Pero esta congestión me tiene loco. Me cargan así. Hacía años que no me sentía congestionado. Entonces la iglesia primitiva parte de una manera muy especial, de una manera en que Dios hace de que estas cosas sucedan. La iglesia primitiva parte y tiene sus inicios, su génesis,
desde muchos tiempos atrás, se asienta precisamente en la apertura, cuando se hace el injerto en el olivo silvestre, cuando Dios mira, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, dice la Escritura. Se asienta precisamente en un periodo en que el pueblo de Dios deja de observar a Dios, deja de tenerle en cuenta, teniendo a Cristo en la tierra. No le tomaron en cuenta. Teniendo al Rey de Reyes ante sus ojos, al Mesías que ellos esperaban al Mesías. Y aún están esperando al Mesías, le tenían enfrente, pero no le comprendieron. Y se cumple precisamente lo que dice Isaías en la profecía. No le tuvimos, no le vimos, como que escondimos de él el rostro. Entonces, resulta importante el poder conocer la historia, porque la historia es la que nos va a permitir no cometer los mismos errores. El pueblo comete los mismos errores cuando desconoce la historia. Por eso la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La iglesia primitiva es algo que para nosotros debiera estar presente en todos los días de nuestra vida, en que nosotros debiéramos conocer, no la historia. Mire, yo no le estoy diciendo que usted se aprenda al revés y al derecho la historia eh, legal, la historia física de lo que fue el pueblo judío, pero sí que conozca de dónde provienen sus raíces. ¿De dónde nace la iglesia que actualmente tenemos? ¿De dónde nace la alabanza? ¿De dónde nace la adoración? ¿Por qué decimos aleluya? ¿Por qué decimos gloria a Dios? Porque hablamos de un Dios, porque hablamos de Jesucristo, porque decimos que hay perdón de pecados, porque decimos que hay salvación. ¿Se da cuenta que todo esto es un cúmulo de preguntas que debiéramos tener todas las respuestas? La historia nos indica de que hablar de salvación es uno de los grandes ejemplos que fueron negados por el hombre, por el pueblo que él había escogido. El cristianismo, según lo que versa uno de los grandes historiadores, dice, surgió de muchas maneras como una consecuencia del judaísmo. Y los cristianos eran crecientes en sus raíces en la religión antigua. Ellos creían en en el mismo conjunto de las escrituras, e incluso afirmaban adorar al mismo Dios, Jehová, que creó y gobernó al mundo. Jesucristo creció en una familia judía, estoy leyendo textual por si acaso, y era inconfundiblemente judío en sus enseñanzas y prácticas. Muchos de los primeros cristianos todavía adoraban en el templo, guardaban el día de reposo, creían ser judíos buenos que acaparaban, ay Señor, por Dios, acababan de creer que Jesús era el Mesías. Así parte todo esto, con unos pocos que entendían que Jesucristo era el verdadero Dios, que Jesucristo era el Mesías prometido. De ahí nace absolutamente todo. Es cierto, había una iglesia en esos tiempos, pero una iglesia que era tremendamente pagana. Había paz en aquellos tiempos. Y fíjese cómo esto se empieza a conjugar precisamente con la profecía de lo que viene. 3 años y medio de paz, 3 años y medio de guerra. Durante los tiempos del cristianismo había una relativa paz, dada por lo que Roma hacía. Yo les dije ayer de que Roma era el gobierno principal, la nación principal, la potencia principal en esas épocas. Y se hablaba mucho acerca de la protección que estaba bajo el gobierno romano. Y el gobierno romano precisamente le otorga al judaísmo un grado de protección. Si usted se da cuenta, cuando Cristo es arrestado, primero fueron los judíos, pero tuvieron que llevarlo ante los romanos, que era precisamente el gobierno romano el que daba un cierto grado de protección, un alto grado de protección a cada una de las religiones. Los romanos evitaban conflictos en esto. Evitaban conflictos porque ellos no se iban en contra de ninguna religión, tenían una capacidad de recepción de las distintas religiones y aunque fueran paganas se les daba exactamente lo mismo. Sin embargo, aquí el problema se produce porque un pequeño grupo de 12 hombres comienzan a llenar la tierra. Un pequeño grupo de 12 hombres con uno a la cabeza que era bastante especial, con uno a la cabeza que tenía la capacidad de sanidad, que tenía la capacidad de dar salvación, que tenía la capacidad de perdonar, que tenía la capacidad de ayudar, que tenía la capacidad de que todos se acercaban a él. Estoy mencionando solamente algunas de las características del maestro en la tierra, son muchas más.
Y son las características inherentes que debiéramos tener nosotros porque tenemos el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Entonces debiéramos tener algunas de estas características, debiéramos ser empáticos al menos con nuestras hermandad, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con el enfermo, con el huérfano, con la viuda. ¿Te das cuenta que cuando hablamos de nuestras raíces, cuando hablamos acerca de la necesidad de volver a lo que éramos en aquel tiempo, quien me lo olvidase como en los meses pasados, tenemos que entender que hay muchas cosas que de pronto hemos dejado de hacer. El apoyo, es que no es de mi iglesia. He escuchado tantas veces eso, pero no es de mi iglesia, pero sí es de la iglesia del Dios vivo. Mis ovejas, dice la Escritura, oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y el que dijo eso no fue un pastor, no fue un obispo, no fue un evangelista ni un profeta, fue el pastor de los pastores. Cuando la Escritura habla de los buenos y los malos pastores, es que hay uno, pastor, que sobresale absolutamente de todos. Y es el pastor que gobierna al hombre y que detrás del gobierno del hombre, pero está hablando de machismo, el gobierno heteropatriarcal. Estoy hablando de la palabra del Señor. Dios es por cabeza del hombre y el hombre por cabeza de la mujer. Solamente estoy hablando de eso. Dio un orden para que nuestras vidas pudiesen ser gobernadas y ser gobernadas por Dios. Si usted no quiere ser gobernado por Dios, hable de un gobierno heteropatriarcal. Si usted no quiere ser gobernado por Dios, hable de muchas cosas que la Escritura no las dice. Comience a darle lugar a lo que no tiene que darle lugar. Pero cuando todo esto suceda, recuerde lo que le sucedió. La historia lo dice, lo que le sucedió al pueblo de Israel. La advertencia de parte de Dios fue clara. Vuelvo al rey Saúl. La advertencia de parte de Dios fue clara. Van a ser diezmados, van a tener que pagar impuestos, sus hijos y sus hijas van a ser tomados prisioneros, van a ser utilizados como trabajadores, van a tener que tener un ejército, van a tener que pagar impuestos. Y al pueblo no le importó. Y siguió con la idea de tener un rey como lo de las otras naciones. Entonces todo esto deriva de la porfía del hombre. Vuelvo al punto. Había un cierto grado de paz. Trato de no distraerme. Patito, Dios te bendiga, bendiciones. Eh, entonces había un pequeño grupo que estaba hablando algo diferente, un pequeño grupo que estaba hablando de un Dios, un pequeño grupo que estaba hablando de un sanador, un pequeño grupo que estaba hablando de un Mesías. Y estos eran precisamente los seguidores de Jesús. Un pequeño grupo que estaba alborotando. Hay una escritura por ahí que dice de que la fama de Jesús crecía e iba en aumento. Rayos, truenos. Y esto empezó a golpear a muchos. Y fíjese que no golpeó al pueblo romano. Curiosamente, con todo el poder que tenía Roma, no golpeó al pueblo romano, al pueblo romano no le importó. ¿Sabe a quién les importó? A los que se decían los doctores de la ley. ¿Sabe a los que les importó? A los que decían tener la palabra. A los que decían que ellos eran los que manejaban la palabra a la perfección, los que conocían la Torá, los que conocían la Biblia al revés y al derecho, porque sus estudios eran de esa manera. Me van a tener que perdonar un momento, tengo que ir a buscar un porcito. Y vuelvo. 30 segundos, cuéntenos. 29, 28, 27. Me traje la todavía no. Ay, señor. Fíjese que tuvieron los que se molestaron con todo esto fueron los que tenían la palabra. Pablo lo refleja de una manera espectacular. Pablo dice cuando él menciona su currículum luego de la conversión, Pablo dice, hebreo de hebreos en cuanto a la ley farisea, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Y era precisamente lo que se expresaba en los primeros hombres que se decían tener la ley. Por lo tanto, no debiera asustarnos cuando nosotros estamos haciendo algo y son precisamente los que están en nuestro entorno, los que tienen una jineta o los que dicen tener una jineta. Y se ufanan de que esta jineta ha sido dada por Dios. No estoy en contra de los pastores, evangelistas, yo soy evangelista, no estoy en contra de nada de eso.
Porque todo esto se toma desde ese punto de vista, está hablando desde la herida. No, no estoy hablando desde ninguna herida, estoy hablando de la palabra del Señor. Y fueron estos hombres los que comenzaron a boicotear en gran medida lo que estaba sucediendo en la tierra. No podemos negar que había una profecía de por medio, de que irremediablemente el que estaba en la tierra iba a tener que morir, porque la Escritura dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y para que usted y yo pudiésemos ser salvos, los que estamos viviendo en este tiempo, el tiempo de la gracia. Recuerde que la Biblia habla de las dispensaciones. Bueno, la Biblia no habla de dispensaciones, la Biblia está marcada por dispensaciones. El tiempo de la gracia, el tiempo de la ley, yéndonos hacia atrás, parte con la inocencia. Tenemos que llegar a la gran tribulación. Estamos viviendo el tiempo de la gracia, un don inmerecido, un regalo de parte de nuestro Dios, porque no merecíamos, no teníamos por dónde ser salvos. Y la Escritura dice que éramos una podrida llaga de la mollera a la planta de los pies. Sin embargo, cuando éramos una podrida llaga de la mollera a la planta de los pies, dice de que para que nosotros tuviésemos perdón de pecados, tenía que haber derramamiento de sangre, de un cordero que fuese puro, sin mancha. ¿Quién? Cristo. De ahí deriva nuestra salvación. Unos pocos, con uno a la cabeza, que tenía todas estas características, y que era el cordero sin mancha. Por eso la Escritura dice, como cordero fue llevado al matadero, como que escondimos de él el rostro. ¿Queremos seguir en un gobierno humano o queremos seguir en un gobierno de Dios? Los romanos estaban ahí. Los romanos vieron todo esto. Por eso nos encontramos con un Poncio Pilato que tuvo la capacidad de decir, me lavo las manos. Elijan, elijan. Todos los tiempos de Dios son perfectos. Era precisamente el momento en que tenía que ser la elección de uno que tenía que salir en libertad. Y aparece Cristo en escena. Y cuando aparece Cristo en escena lo cambia absolutamente todo. Alborota absolutamente todo. Para ti que estás detrás de esta pantalla y que tu marido te hace problemas o que tu esposo o tu esposa te hace problemas, porque vas a adorar al Señor. El problema no es que tú vayas a adorar a Dios, es que Cristo lo cambia todo. Y hay una resistencia evidente en todo ámbito. Cuando Cristo está en algo, hay una resistencia evidente. Una resistencia al cambio, una resistencia a la adoración, una resistencia a reconocer de que Dios está gobernando nuestras vidas. Y si Dios está gobernando tu vida, muchos a tu entorno, en tu entorno te van a tildar de loco. Juan el Bautista lo tildaron de loco. Pablo dijo, ojalá me tolerases un poco de locura. Y lo afirma, sí, toleradme. Entonces, para conocer la iglesia primitiva tenemos que conocer toda esta historia que están pasando. Un historiador llamado Mark Null tiene unas palabras y dice, la destrucción de la Jerusalén del año 70 después de Cristo es el primer punto de inflexión en la historia de la iglesia, porque es entonces cuando la iglesia es expulsada de la sombrilla de la protectora del judaísmo. Yo le voy a explicar por qué y se lo voy a explicar a grandes rasgos. Eh, un imperio romano que protegía, como le dije anteriormente, todas las religiones, lo que ellos conquistaban, lo protegían. Un imperio romano que se extendía, pero según lo que dicen los historiadores, cuando usted la historia habla de la quema de un lugar hermosísimo, ¿sabe lo que hacían con los cristianos? Les ponían pieles de oveja y luego que les ponían pieles de ovejas, les prendían fuego a esas pieles de oveja para verlos arder, simplemente para verlos arder por diversión, macabra diversión tengo que decir. ¿Y sabe para qué lo hacían? No solo por divertirse, lo utilizaban para alumbrar sus calles. De pronto parecemos no entender de que lo que nosotros tenemos produce un rechazo absoluto, produce un rechazo tal, le estoy hablando solamente de historia, esto usted no lo va a encontrar en la Biblia, esto es historia, esto está detrás de grandes historiadores. Por eso le estoy yo muy pocas veces menciono a los historiadores. Hoy día, ayer y hoy día he estado mencionando a los historiadores que hablan esto, para que vamos a entender más o menos el contexto
de lo grande de que es la historia de nuestro pueblo, de nuestra nación, de la nación hebrea a la cual nosotros pertenecemos, porque somos hijos adoptados, adoptados pero sin restricciones. No se nos ha puesto restricciones, no tenemos un testamento que nos haya puesto restricciones en relación. Hijos adoptivos, pero con todos los derechos de los hijos naturales. Eso es lo que marca la diferencia. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Un hijo que había pecado, que había malgastado absolutamente todo. Sin embargo, este es mi hijo. Este es mi hijo. Tú eres el hijo de Dios. Yo soy el hijo de Dios. Adoptados, pero seguimos siendo hijos de Dios. Mirados de la misma manera, regidos bajo los mismos márgenes que se rige el pueblo de Dios. Bajo la misma dureza, si queréis llamarlo así. De esa manera trataban a los cristianos. Y te sorprende de que puedas tener un problema, te sorprende de que puedas tener una dificultad o que estés pasando una enfermedad o que estés pasando una tristeza. Si la Escritura dice que Él, Dios, Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que está con nosotros todos los días de nuestra vida, el que dijo estaré con vosotros siempre, te sorprende vivir todas estas cosas. Si Él está con nosotros y Él las vivió, la iglesia primitiva tiene un punto de partida y un punto de partida que fue en el caos, que fue en la destrucción, que fue en los golpes como los que vivió el Pablo, que fue en la muerte con piedras como lo que vivió un Esteban. Y vamos a mencionar tal vez a todas las muertes que tuvieron los apóstoles, que fueron muertes dramáticas, durísimas. ¿Es para meterle miedo? No, es para que entendamos que nuestra historia, la historia del cristiano, del verdadero cristiano, está basada precisamente en todos estos hechos. Para que nosotros podamos afirmar nuestra fe, para que el hombre en esos tiempos pudiera afirmar la fe, para que los gentiles pudiesen afirmar la fe, tenía que haber un Pablo que estaba en preso, que estaba en prisiones, juntamente con Cristo, decía Pablo, viviendo lo mismo que vivió Cristo. De esa manera lo mencionaba Pablo. Hoy día operan a Oscar. Vamos a estar orando por Oscar. Gracias, hermana Mónica. Señor Jesucristo la bendiga mucho. Entonces, cuando los judíos pierden la protección de Roma, comienzan a deambular de una manera importante. Y lo que era la superpotencia del mundo, que era el pueblo romano, eh, casi por 200 años. Mi cabeza da vuelta en muchas cosas, por eso de pronto usted se encuentra con algunos silencios. Casi por 200 años, lo que se conoció como la Pax, no sé si está bien dicho, pero lo que era la paz romana, no lo voy a decir en latín porque no conozco el latín, no conozco nada. Se escribe con X, P-A-X romana, pero era la paz romana, casi por 200 años, donde no hubo ninguna guerra internacional. 200 años. Esa es la protección que estaba otorgando el pueblo romano. Iglesia del nombre del Señor, iglesia y pueblo de Dios. Este yo dije que iba a ser uno de los estudios más lentos que nosotros hemos hecho, porque tenemos mucho, mucho que hablar. Roma llegó a un momento en que no tenía rivales, ninguno, absolutamente ninguno, no tenía rivales externos, pero sí tenía una cantidad impresionante de problemas internos. ¿Le suena algo parecido? ¿Le suena algo conocido? Así como que usted mira su iglesia Cristo nació en el Imperio Romano, que vivía una agitación interna, porque para el resto de los pueblos todo era perfecto, con rebeliones locales, casi continuas, que estallaban en uno u otro lugar. Y fíjese que la historia dice que particularmente esto sucedía entre los judíos. ¿Y por qué le digo particularmente? Porque es precisamente donde está la verdad, donde se van a suscitar la mayor cantidad de problemas.
Pero la Escritura nos dice no ignoramos sus maquinaciones. Como no ignoramos sus maquinaciones, debemos manejarnos bajo el contexto de la palabra del Señor y debemos manejarnos bajo el contexto de mantente atento, ten cuidado de lo que estás haciendo. La destrucción puede venir de donde menos te imaginas. Tu dolor, la puñalada, el golpe, lobos vestidos de oveja, expresiones tremendamente conocidas, pero que muchas veces olvidamos y nos confiamos. ¿Sabes lo que hacían los líderes romanos? Los líderes romanos vigilaban precisamente a los que ellos llamaban alborotadores. Los mantenían completamente vigilados. Te preguntan por qué siempre están burgueteando en tus redes sociales, por qué siempre te están mirando, por qué siempre están observando todo lo que tú estás haciendo. Es una característica de la historia. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir alabando al Señor. David lo decía, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Nos están observando, bendice alma mía al Señor. Nos están pelando, bendice alma mía al Señor. Si para eso fuiste puesto para adorar. Deja las cosas en las manos de Dios y deja que Dios sea el que haga en tu vida, el que esté contigo todos los días de tu vida. Deja a Dios en tu vida. La religión oficial. Esto es un poco más de historia, vamos a terminar ya. Deme un poquito más de tiempo. La religión oficial del Estado romano adoraba a un panteón en evolución de deidades, es decir, siempre iba creciendo, de deidades caprichosas que supuestamente gobernaban las fuerzas de la naturaleza. Al conquistar una tierra nueva, por lo general, Roma incorporaba a los dioses locales de su religión imperial. Los dioses que ellos tenían los incorporaba a la tierra que ellos tomaban como prisioneros. Dado que el imperio creció en autoridad y prominencia, el culto oficial se convirtió en la adoración del mismísimo emperador. El objetivo de toda devoción religiosa ante los ojos de las autoridades romanas era mantener la unidad cívica y obtener el favor divino. Eso era. Así nace, bajo este contexto nace la iglesia primitiva. Nosotros nos enfocamos únicamente en lo que sucedió en el libro de Hechos, capítulo 2, donde la Escritura dice que de pronto vino un estruendo como de un viento recio, el cual soplaba y llenó todas las casas, y se las asentaron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablase. Nos asentamos y nos pensamos y decimos, ahí está la iglesia primitiva, y nos preocupamos solamente de la espectacularidad del momento, cuando debiéramos preocuparnos también de la historia para poder entender cómo llegamos a la espectacularidad del momento. La espectacularidad del momento llegó tras la muerte del Maestro bajo la crucifixión del Dios, al cual muchas veces el hombre y la mujer, incluso los cristianos, los que se dicen cristianos, si Pablo tuvo la capacidad de cuestionar y decir, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, podemos cuestionar a los que se dicen cristianos. Estuvo bajo la muerte de ese hombre, de los que se decían adoradores, estuvo bajo la decisión tomada sobre aquellos que estaban y tenían la capacidad de haber sacado al maestro, pero prefirieron pagar para llevarle a la muerte. Hay una línea muy delgada entre ser adoradores y ser destructores de todo lo que Dios ha construido. Estamos viviendo momentos terribles, momentos en que el hombre no quiere creer en Dios, momentos en que la mujer no quiere creer en Dios, momentos en que el hombre y la mujer lo único que se dedica es mirar en su entorno y no quieren y están comenzando cada día más a negar la existencia de una divinidad, la existencia de un Dios que está por sobre todos nosotros. Cuando aún los científicos se han abierto a la existencia de un Dios, se han abierto a la existencia de un ser sobrenatural que ha creado todo, cuando las leyes físicas lo están diciendo y ya se han abierto, el hombre ha comenzado a cerrarse. Y este es el inicio del fin, el inicio de lo que proviene, de lo que viene, como es la venida del Señor, cuando la tierra dice que está dando
que está con dolores de parto, cuando la Tierra está gritando a una de que algo va a suceder. Los científicos saben de que hay un cambio inevitable de lo sucedido en Magallanes, aquí en nuestro propio país. Un terremoto de características bastante diferentes a los terremotos que habitualmente tenemos en nuestro país. Movimientos oscilantes, ondulantes. No, como que algo golpeó la Tierra. Los científicos saben de que puede haber un cambio inminente y un cambio que es irreversible. Y si esto yo lo miro a través de la escritura, hay un cambio que es inminente en la tierra y que es irreversible cuando la tierra sea purificada por fuego. Se da cuenta que la palabra de Dios lo dice absolutamente todo y cuando nosotros comprendemos la historia es cuando comenzamos a comprender los hechos que están sucediendo. Hay un libro por ahí que se llama La Biblia tenía razón. Me van a perdonar por estar así. Ay, Señor, qué molesto me siento. Tenemos que conocer de la historia de la iglesia. Yo les estoy hablando, esto es un estudio muy potente, bastante extenso. Me hubiera gustado tomarlo desde la manera extensa, pero no quiero aburrirlos con tanta historia. Por eso voy tomando ciertos puntos y los voy tomando y los voy acercando a lo que es la escritura. La naturaleza del romano era conquistar. La naturaleza del cristiano es adorar. La naturaleza humana es pecar. Es tu naturaleza. Es que yo soy humano, entonces soy un pecador, sí. Sí, que somos que no hemos pecado, le haríamos mentirosos, pero ¿qué? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, nos vamos a ir solamente con eso y vamos a decir, son muchas más las formas de pecar que hay en la tierra, cuando solamente tenemos que doblar nuestras rodillas y adorar. ¿Sabes a lo que te estoy llamando? Es a conocer la historia y que comiences a adorar a Dios, que detrás de la historia y el conocimiento que tengamos de la historia en estos tiempos en que estamos viviendo, tiempos en que la información es mucha, pero toda esta información debiera hacernos confluir en un objetivo, que es adorar a Dios. No importa que hayan cientos de iglesias, no importa que hayan miles de iglesias, no importa que hayan miles de congregaciones, cuando estas cientos y miles de congregaciones adoren al Rey de Reyes y al Señor de Señores, cuando nos dediquemos a predicar la palabra, a la salvación, cuando nos dediquemos a ayudar al que está pasando problemas, a ayudar al que está sufriendo, a ayudar al que está cautivo, a liberar, a hacer lo que Cristo hizo. Vamos a producir un cambio y vamos a producir un impacto en esta tierra que tiene que producirse, pero depende de que nosotros nos enfoquemos en lo que tenemos. Vamos a orar al Señor, se me ha pasado la horita, y le vamos a decir, y en esta oración le voy a pedir y le voy a poner un nombre, Oscar. Oscar, si no me falla hermana Mónica, el apellido Helves, esposo de nuestra hermana Mónica en Santiago. Está siendo operado, tenía una operación importante, creo, hermana Mónica, si me lo confirma, era la operación por el trasplante de riñón. Eh, que la historia diga de que el Dios de los dioses ayuda, bendice y estará bien. Buen Señor y Padre Celestial, queremos agradecer en esta mañana su misericordia. Queremos agradecer este nuevo día, Señor, y queremos agradecer su palabra, Señor. Queremos agradecer, Señor, la importancia de la historia, Señor. Señor, queremos agradecer la importancia histórica que tiene la Biblia. Queremos agradecer, Señor, que tanto la historia, Señor, secular como la historia bíblica, Señor, tienen un punto en común, Señor, y es su presencia. Señor, cuando en algún momento se dividió la tierra, se dividieron los tiempos entre antes y después de Cristo, Señor, dando a entender que había un ser que había cambiado absolutamente la historia. Señor, queremos reconocer, Señor, que tenemos, Señor, algo que recordar. Parados en las esquinas y preguntar cansado el camino y andar por él. Señor, que nosotros podamos mirar, Señor, atrás y podamos mirar, Señor bendito, de que necesitamos conocer nuestra historia y que detrás de ella, Señor, vamos a ser mejores adoradores. La historia, Señor, que nos enseñe. La historia, Señor, que nos haga ser más humildes, sabiendo los errores que se cometieron en el pasado, Señor, y evitando que estos se vuelvan a repetir.
Le honramos, le bendecimos, le glorificamos, queremos agradecer. Y delante suyo, Señor, dejamos a Oscar, delante suyo dejamos al padre de nuestra hermana Miriam, Señor, así como la familia, Señor, del padre de nuestra hermana Miriam Vallejo, Señor, Camila, Señor, el esposo de mi hermana Miriam, mi hermana Mónica, Señor, sus hijos, Señor, los dejamos delante suyo para que usted sea quien bendiga, porque conocemos y estamos conociendo la historia de un Dios perdonador de pecados, y no solo perdonador de pecados, un Dios ayudador, un Dios consolador, que sale del escenario de esta tierra, Señor, detrás de la humanidad, deja la humanidad, dejando, Señor, aquí en la tierra, no un vacío, sino dejando un consolador, que nos ayudará en nuestras debilidades. Hermana Mónica, hermana Miriam, reciban el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo esté con vosotros siempre, que la presencia de Dios esté en sus corazones, para apaciguar el dolor, para calmar las tensiones, para calmar las debilidades, para sentirse poderosas, para cuando invoquen el nombre, que pueden invocar el nombre de Jesucristo, sientan de que Dios está con ustedes como lo estamos haciendo en esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo. Señor, todo nuestro día de aquí en adelante queda en sus manos. Le honramos, le bendecimos, le glorificamos, le exaltamos, Señor, por en este nuevo día y por todo lo que hará en él. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ah, lo van a operar del ojo derecho. Pensé que era del riñón, ya me había olvidado. Honramos al Señor por su misericordia, sus bendiciones. Ya nos vamos a despedir y vamos a agradecer al Señor. Les dejo con esta alabanza. En el glorioso está lloviendo a mares, dice la hermana Mónica, a comprar sus botes. Yo me río porque acá nosotros estamos acostumbrados a la lluvia, pero la honra y la gloria sigue siendo al nombre del Señor Jesucristo. Mire, escucha esta alabanza. El coro dice algo muy lindo de esta alabanza. No es tu batalla. Hermana Mónica, hermana Miriam, no es tu batalla. Esta batalla no es nuestra. Aleluya. Sí, Señor. Y pelea por Aleluya. No me van a cantar, pero me arrepiento cuando me acuerdo de cómo, de que canto, no como este hombre. Así que mejor lo dejo con él. Escúchala. El Señor Jesucristo les bendiga.
Me dicen que quedaste en vivo, pero no se escucha nada. Que el Señor Jesucristo les bendiga mucho. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Bendiciones a todos.